Cuando San José de Cupertino caía en trance, sus hermanos lo miraban elevarse por los aires rezando mientras una extraña bruma divina que escapaba desde sus extremidades inferiores lo ayudaban a moverse por el cielo. En algunas ocasiones los religiosos observaron al santo elevarse por los aires hasta la estatua de la Virgen María, besar al niño Dios y posteriormente descender hacia la tierra mientras rezaba con euforia. Aunque quizá este es uno de los casos más conocidos de santos voladores, no es el único durante la Edad Media. Las hazañas y prodigios de los monjes voladores eran harto conocidas por las gentes de su tiempo y en particular por aquellos de los estratos sociales más populares. Pero las leyendas de los monjes que como superhéroes llegaban volando para socorrer a los enfermos o a los menesterosos pasaron rápidamente de boca en boca. Sus historias llegaron casi a todos los pueblos donde se les esperaba con la esperanza de que ellos, mitad seres humanos y mitad ángeles, llegaran para socorrerles con los milagros que hacían. Las figuras de estos monjes eran representadas ampliamente en los manuscritos medievales y en extremidades inferiores, pero cubiertas por un halo de humo que les ayudaba a propulsarse por el viento y a volar más rápido, mientras recorrían los pueblos buscando a las personas que ayudar. Pero ¿de dónde surgieron las leyendas de estos monjes y cómo llegaron a volverse populares durante la Edad Media? Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. En este video hablaremos de los prodigios de los monjes voladores y cómo llegaron a convertirse en los superhéroes de su tiempo. En alguna ocasión, 10 obreros deseaban transportar una cruz pesada hasta la cima de una colina, pero no lo lograban. Todos los intentos que hacían eran infructuosos, pues el peso de la cruz y lo empinado de la colina impedían a los obreros trasladarla hasta la cima. Habían intentado subirla por todos los medios, pero al final desistieron de su labor, pues entendieron que su empresa era casi imposible. Entonces Fray José entró en escena para ayudar a los obreros. Se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte donde, según algunos fieles, aún reposa como señal de prodigio que ese día demostró el santo. Este es otro de los notables milagros con el que San José de Cupertino quería demostrar que había sido bendecido por un don divino. Ese don o ese fenómeno inventado para justificar su santidad fue el que le trajo más fama al sacerdote. Es así que en una época de su vida este fenómeno llegó a ser tan frecuente y recurrente que los superiores de su abadía lo excluyeron del coro de la orden, pues incluso en contra de su voluntad interrumpía las ceremonias con levitaciones, ya que había entrado en un estado de éxtasis sagrado. No obstante, San José de Cupertino no fue el único monje que había sido bendecido con este don, y algunos siglos antes de San José, el beato Agostino Novello había afirmado que en contra de su voluntad, pero aceptando con humildad este prodigio, logró elevarse por el cielo y transportarse de un lugar a otro únicamente pensando en Dios y en su infinito poder. Novello estudió Derecho en Bolonia y posteriormente fue asesor del rey Manfredo de Sicilia. Participó además en la guerra contra Carlos de Anjou, donde fue herido de gravedad y creyó que moriría en combate. Esta experiencia traumática motivó a Agostino a abandonar su puesto y a ingresar en la Orden Agustina, donde en poco tiempo llegó a ser nombrado legado papal. Pero también al cabo de pocos años, Novello abandonó este puesto y pasó a vivir como un ermitaño cerca de Siena. Allí llevó una vida tranquila, alejada del mundanal ruido, intentando encontrar la paz espiritual que había buscado desde que optó por volverse monje. Viviendo en soledad y con la humildad que buscaba, Novello comenzó a tener trances y entraba frecuentemente en éxtasis. Empezó a sufrir de algunos fenómenos extraños, entre los cuales se encontraba la levitación. En estos últimos años de vida, Novello se volvió reconocido por socorrer a los pobres, a los ancianos y a los enfermos. Construyó un hospital para personas que no tenían los medios para defenderse por sí solas, y apenas el santo falleció, sus fieles le atribuyeron una serie de milagros entre los cuales destacaba la capacidad de volar. A él se le atribuyen algunos milagros como el haber socorrido a un niño atacado por un lobo, a otro que cayó desde un balcón, a otro que cayó desde una ventana y a un niño que sufrió un accidente en un barranco. El monje rescató a todos ellos empleando su poder, los elevó por los aires y pudo ponerles a salvo antes de que algo malo les ocurriera. En este retablo realizado por Simón Martini en el año 1324, observamos estos milagros del santo y al mismo monje sobrevolando por los aires con sus extremidades inferiores cubiertas por una especie de nube o de bruma sagrada. Cada milagro del que se habla en el retablo solamente intenta ampliar la fama de su prodigio, poniéndolo como el santo que se buscaba que fuese. Es por ello que para algunos historiadores, las leyendas de esos monjes voladores no eran más que exageraciones que buscaban primero beatificar a algunos monjes piadosos que habían fallecido y posteriormente santificarlos. Los poblados solicitaban a los pintores de retablos obras gráficas en las cuales se representaban estos prodigios y los monjes como estos héroes salvadores de los desdichados. Así, cuando los fieles visitaban los pueblos y observaban los retablos, tenían una imagen directa y clara de sus milagros más famosos, y tenían la certeza que a ellos también podrían ayudarlos. De esta manera, las donaciones de caridad para las abadías aumentaban y el pueblo también comenzaba a ganar importancia. Es por ello que durante los siglos XIV y XV,
Gran parte de la península itálica y algunas otras regiones de Europa sufrieron una extraña irrupción de santos voladores que se volvieron sumamente populares. Cada pueblo de Europa tenía su propio santo volador que obraba de la misma manera pero en diferentes lugares. Alguien estaba en peligro, entonces el santo despegaba por el aire e iba a socorrerle. Lo salvaba gracias a su poder y luego demostraba que aquel don que la gente creía era un acto de magia, solamente era entregado por Dios a los justos y a los buenos de corazón para que hicieran el bien a quien lo necesite. Igual como ocurrió con los monjes anteriormente mencionados, también durante esta época tenemos el caso inusual de otro monje volador que llegó hasta nuestros días. También en la Edad Media se hicieron famosas las hazañas de Raniero de San Sepolcro, otro beato volador, que entre sus milagros más importantes destaca haber librado a los reos de una prisión de Florencia donde morían de hambre. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de este monje, pero se sabe que vivió durante la segunda mitad del siglo XIII y que entre sus virtudes más importantes destacan el don de la levitación y curar a los enfermos con rezos. Aún en vida, Raniero era ya considerado por los lugareños de su pueblo como un santo. Algunos días después de su muerte, el ayuntamiento embalsamó su cuerpo con el fin de conservarlo como una reliquia y comenzó a recopilar y divulgar los supuestos milagros que le fueron atribuidos. Como hemos señalado, cada pueblo necesitaba tener a su propio santo, y Raniero era el candidato ideal para el puesto en su pueblo de origen. Por eso, con su muerte, el ayuntamiento de San Sepolcro comenzó una larga empresa con el objetivo de hacer que su imagen de santo comience a elevarse. Los candidatos a la canonización y posterior santificación debían pasar por un filtro. Debían haber realizado por lo menos 2 milagros y haber ayudado a los desdichados con sus dones. Con el fin de registrar y divulgar estas hazañas de forma gráfica, casi un siglo más tarde se contrató a Sasetta, un pintor italiano de estilo gótico que tuvo el trabajo de registrar varios milagros del beato para afianzar mucho más su imagen divina. Por supuesto, Raniero no fue ni canonizado ni tampoco santificado. Sin embargo, el Papa Pío VII, varios siglos más tarde, le otorgó el título de beato por su particular don. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Es evidente que todos estos milagros fueron una artimaña muy bien contada por los propios lugareños, que buscaban a sus santos personales de una forma casi desesperada. No para que les protegieran, sino porque estos pueblos sumidos en la miseria económica veían una oportunidad de ganar cierta fama y prestigio al tener en su haber a un santo. Y mientras más pintorescos fuesen los milagros, eran más reconocidos por los pueblos lejanos y las peregrinaciones numerosas que se realizaban para visitarlos. En los pueblos, los lugareños cobraban el hospedaje y la alimentación, mientras que las iglesias y las abadías podían conseguir cuantiosas cantidades de dinero gracias a los donativos de los fieles. En los registros de la iglesia existen alrededor de 200 casos supuestamente documentados de los monjes y santos voladores. Y si bien se afirma que muchos de estos casos ocurrieron delante de testigos que observaron hipnotizados estos fenómenos, también es cierto que gran parte de ellos únicamente comenzaron a ser documentados luego de la muerte de los monjes. Y mediante consensos entre los miembros de las abadías y los habitantes del pueblo, se ideaban los mejores milagros, los más portentosos para cada santo. Pero casi ninguno de los monjes logró realmente conseguir el título de santo. Muchos de ellos continuaron con su título inicial, y algunos otros, los que habían realizado milagros un poco más prodigiosos, alcanzaron la categoría de beatos, un título de segunda clase para aquellos que ansiaban santificar a los monjes voladores de sus pueblos. La Edad Media fue una de las épocas más extrañas de la historia, no solamente porque el imaginario popular del siglo XIX y XX le haya revestido de falsas leyendas que hicieron de esta época una etapa difusa en la historia, sino también porque a pesar de dichas leyendas, la realidad quizá resultaba aún más extraña de lo que los mitos sobre esta edad dibujaron. Quizás es por ello que adentrarnos de lleno a toda la historia de la Edad Media es casi imposible. Podemos construir también una historia mediante retazos, mediante hechos mínimos y fragmentarios, emplear las mismas leyendas e historias irreales con las que los escritores de ficción revistieron la realidad para intentar develar algunas particularidades de este periodo, y en especial de algunos de sus personajes más pintorescos.